Buenos días, señoras y señores. En este video veremos cómo los discípulos de Emaús platican a los otros discípulos lo que les sucedió a ellos con Jesús por el camino y su alumbramiento cuando Jesús partió el pan en la mesa. En eso llega el resucitado y saluda deseándoles la paz. Los discípulos querían ver un espíritu al ver al resucitado, quien les pregunta de su turbación. Les muestra las manos y los pies y les dice que no es espíritu. El resucitado les pregunta si tienen algo para comer. Y ellos le ofrecen pez asado y el resucitado se lo come frente a ellos. Luego les dice que era necesario que se cumplieran las escrituras. Luego el resucitado les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, que Cristo sufrió su crucifixión y muerte. Ahora los discípulos deben predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados, testificando que Cristo ha resucitado. Así que comencemos nuestra narración. Jesús, abre mi entendimiento, conozco y escucho tu palabra, pero quiero hacerla la norma de mi vida. Por eso te pido que guíes esta oración para que pueda llegar a ser un auténtico testigo de tu resurrección. 35. Y ellos le contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se hizo conocer de ellos en la fracción del pan. El Evangelio en su conjunto culmina con la descripción lucana de la actitud de los discípulos, la adoración de Jesús. Versículo 52. La mayor parte de este material es exclusivo de Lucas. Aún estaban hablando de esto cuando él mismo se puso en medio de ellos diciendo: pasa a vosotros. Como la noticia de que Jesucristo había resucitado ya se extendía por todas partes, como el afecto de sus discípulos se había encendido en el deseo de verle, vino el deseado y se dio a conocer a los que le deseaban y buscaban paz. La bendición de una vida íntegra y plena prometida en 2:14, realizada por Jesús mediante su ministerio del reino, confrontar por ejemplo 7:50 y proclamada en 19:38. Es ahora el don permanente que el resucitado hace a sus discípulos. Mas ellos, turbados, 37, y atemorizados, creían ver un espíritu. Pero después que fue muerto, no creen que pudiera resucitar del sepulcro en verdadera carne. Por lo tanto, creen que ven en el espíritu que salió de él en el momento de expirar. Por eso siguen. Mas ellos, turbados y espantados, pensaban que veían un espíritu. 38. Él entonces les dijo: ¿por qué estáis turbados y por qué se levantan dudas en vuestros corazones? ¿Por qué, como por medio de la palabra paz, no se tranquilizó la turbación en los corazones de los discípulos? Por otra parte, les indica que él era el Hijo de Dios, que conocía los misterios del corazón, por lo que dice, y les dijo: ¿por qué estáis conturbados y suben pensamientos a vuestros corazones? 39. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, palpadme y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El Señor, queriendo probar que la muerte ha sido vencida y que su naturaleza humana ya había dejado la corrupción, les enseña en primer lugar las manos y los pies y los agujeros de los clavos. Prosigue: ved mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Su naturaleza humana tenía ya las cualidades de un cuerpo glorioso. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies, en los que se vieron claramente
las marcas de los clavos, pero según San Juan también les enseñó el costado que había sido abierto con la lanza para que, viendo las cicatrices de las heridas, pudiesen curar las heridas de las dudas. Como aún desconfiaban de pura alegría y se estuvieran asombrados, les digo, tenéis por ahí algo de comer, y para probarles esto mejor les pide algo para comer, por lo que esto dice el evangelista. Mas como aún no lo acababan de querer, no lo hizo por tener hambre, sino para convencerlos de que tenía un cuerpo real, y lo confirma comiendo ante sus ojos. Le dieron un trozo de pez asado. Pero alguno dirá, si admitimos que el Señor comió verdaderamente, podemos esperar que comamos también nosotros después de la resurrección general. Pero lo que hace el Señor en virtud de un poder especial no constituye una regla o norma de naturaleza. Nuestros cuerpos resucitarán no mutilados, sino perfectos e incorruptibles, a pesar de que conservó las heridas que en el suyo habían abierto los clavos y la lanza, para demostrarnos que la naturaleza corpórea permanece después de la resurrección y no se transforma en otra sustancia. Lo tomó y se lo comió a la vista de ellos. El interés principal de este versículo no es insistir en la realidad corporal de Jesús, sino más bien en la victoria de Jesús sobre la muerte, simbolizada en la reanudación de la comunión de mesa con sus discípulos. Después les dijo, esto es aquello que yo os decía cuando estaba todavía con vosotros. Que todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos se cumpla. Entonces había resucitado en la misma carne, pero ya no estaba en la misma mortalidad, y añade que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, etc. Toda la escritura, ley, profetas y escritos, encuentra su cumplimiento en Jesús resucitado. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendiesen las escrituras. Después que el Señor se dejó ver y tocar, les recordó que lo que decían las escrituras, y a continuación les abrió el entendimiento para que entendiesen lo que leían. Por esto sí, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Y les dijo, así estaba escrito, que el Cristo sufriese y resucitase de entre los muertos al tercer día. De otro modo, como hubiesen podido sus almas turbadas y vacilantes estudiar los misterios de Jesucristo. Pero les enseñó también con palabras, prosigue pues, y les dijo, así está escrito y así era menester, que el Cristo padeciese, esto es, por medio de la cruz, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, no solo por que a los de Jerusalén venía confiada la revelación divina y tenían la gloria de haber sido adoptados como hijos, sino porque como se habían contaminado con algunos de los errores de los gentiles, debían ser los primeros llamados a tener esperanza de alcanzar la piedad divina, en virtud de la que podían obtener el perdón, aun aquellos mismos que habían crucificado al Hijo de Dios. Vosotros sois testigos de estas cosas. Pero si todo lo que Jesús había predicho ya debía producir efecto, y ya su palabra viva y eficaz empezaba a verse por todo el mundo, por medio de la fe, era llegado el momento en que no hubiese incrédulos respecto a aquel que había producido esta fe. Conviene pues que lleve una vida muy santa aquel cuyas obras vivas deben estar conformes con sus palabras.
Todo esto se cumplió por el ministerio de los apóstoles, por esto añade, y vosotros testigos sois de estas cosas. Esto es de la muerte y de la resurrección del Señor. Este encargo se dirige a un grupo más amplio de los 11. El contexto lucano sugiere también que se incluye a las mujeres. Así, hemos terminado en este video de narrar cómo los discípulos de Maús platican a los otros discípulos lo que les sucedió con ellos por el camino y su alumbramiento cuando Jesús partió el pan en la mesa. En eso llega el resucitado y saluda deseándoles la paz. Los discípulos creían ver un espíritu al ver al resucitado. Quien les pregunta de su turbación, les muestra las manos y los pies y les dice que no es espíritu. El resucitado les pregunta si tienen algo para comer. Y ellos le ofrecen pez asado y el resucitado se lo come enfrente de ellos. Luego les dice que era necesario que se cumplieran las escrituras. Luego el resucitado les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Que Cristo sufrió su crucifixión a muerte. Ahora los discípulos deben predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados, testificando que Cristo ha resucitado. Así que, con el favor de Dios, nos veremos en el próximo video. En tanto, reciban un abrazo.